No sé si alguien quiera comentar acerca de la semana pasada, porque ahorita les voy a poner una dinámica así rápida. ¿Por qué no se arriman para acá todos un poquito? ¿No para acá? Digo, más o menos aquí todos. Para que se vean. Hablamos la semana pasada de Sumeria, Babilonia, Asiria, Ur, los Sigurats, las figuras estas de toros alados. Recuerden que esto lo habíamos visto como el surgimiento de la civilización en cierto sentido, de la civilización occidental. Evidentemente, todo lo que hemos visto hasta ahorita es desde el punto de vista del occidente. ¿Y por qué Egipto es importante para Occidente? Ahorita les voy a hacer una pregunta en general a todos. ¿Qué piensan cuando digo Egipto? Cada uno me va a decir lo que piensa cuando digo Egipto. Pues no es de lo que el que quiera participe, cada uno me va a decir lo que piensa cuando piensa en Egipto. Empecemos con Rosaura. Pirámides. Bueno, vas llegando a tu Maire. Conocimiento amplísimo de muchas cosas. Ok. La madre del conocimiento griego. Ok. Yo, arena. Arena. ¿Usted? Desierto. Jorge. Faraones. Mariana. Monumentalidad y monumentalidad. ¿La qué, perdón? Monumentalidad y Monumentalidad. Como tipo guerreros fuertes, ¿no? Egipcios. Está padre. Sí. Dioses y cultura. Dioses y cultura politeísta. Jeroglíficos. Jeroglíficos. O sea, todos tenemos una idea, pero si yo les dijera, ¿qué piensan cuando piensan de los hititas? Pues como que, ¿de quiénes son los hititas? Lo de los asirios, pues más o menos lo vimos la semana pasada, ¿no? Pero hay pueblos o hay culturas que son así como fundamentales, como bien lo dijo ando bien tonto el día de hoy. Carlos, perdón, Zaragoza. Sí. Lo del conocimiento. Por ahí alguien dijo los guerreros. O sea, cada uno tiene una idea preconcebida de lo que es Egipto. ¿Por qué? Creo yo que porque siempre lo tenemos en la mente, es como un conocimiento que tenemos por muchos medios, ¿no? O sea, todo esto nos refiere a Egipto. Un punto extra que sepa todo esto. Tiene trampa, ¿eh? Les voy a decir más o menos. Elizabeth Taylor haciendo de Cleopatra. Aunque en realidad Cleopatra fue del Egipto más moderno hacia acá, hacia los romanos, el periodo ptolomeico, ¿no? Boris Karloff, el caso de Frankenstein, haciendo la película La momia, es un sacerdote. Allá a la derecha una estatuilla del rey Tut. El rey Tut, ¿alguien sabe quién es? Es que sí, esta es de la época. Era un villano de Batman, de la serie televisiva. Sí. Tenemos a Lara Croft en uno de sus juegos. Tenemos una película que yo no sé si muchos han visto, que se llama Calimán, el hombre increíble. Es un cómic mexicano. Extrañamente fue una producción nacional que fue filmada en Egipto. Ahí está muy mala la foto, ahí está la esfinge. Acá tenemos a un actor que se llama Jules Reiner, haciendo la de Faraón en la película Los 10 Mandamientos con Charlton Heston. Y finalmente tenemos una esfinge de Lego, ¿no? O sea, es un juego popular. Con esto quiero decir que Egipto es como una cuestión que todos conocemos y que es muy popular. A veces no sabemos las fechas, a veces no sabemos los periodos, a veces no sabemos qué va con cada cual, pero el caso es que sabemos que existe Egipto, que hay faraones, que hay soldados, como dijo el compañero, y esto se sigue manteniendo hasta la actualidad. Egipto. Es que seguramente los extraterrestres construyeron las pirámides, porque creo que se los comenté la otra vez, ¿no? O sea, a veces no confiamos en la capacidad creativa y tecnológica de la humanidad.
cuando esto lo hicieron hace casi 5.000 años, sí, 5.000 años antes, de aquí hace 5.000 años, ¿no? Y seguimos pensando que llegaron unos alienígenas en una nave extraterrestre y les dijeron a los egipcios cómo hacer las pirámides. Y pues no es cierto, o sea, tenían una ingeniería y unos conocimientos bastante avanzados, ¿no? Los cigarros cambian, ¿no? O sea, son de estas imágenes que siempre tenemos en la mente. ¿Por qué? Pues porque son cigarros y atrás está la pirámide, ¿no? Sí, o sea, siempre esta referencia, ¿no? No van a saber lo que es la del medio. O sea, es una canción ochentera que se llamaba Baila como egipcio. No sé si la han escuchado alguna vez. De las bandos, era un grupo femenino. Y tenían una canción que era Baila como egipcio. Y esa era la coreografía, ¿no? Napoleón frente a la Esfinge. O sea, este es un... Cuando Napoleón fue a conquistar Oriente, algo así, quería hacer como el Alejandro Magno de su época, pero en 1820 y tantos. Una de sus mayores, le voy a decir hazañas, al que no lo es tanto, fue llegar a Egipto y conocer toda la cultura, y de ahí se le dio gran importancia a la cultura de Egipto, ¿sí? Entonces, Napoleón frente a la Esfinge, ¿no? Cambiamos. Aquí está otro grabado de Napoleón de la Esfinge, es un grabado basado en una pintura de Jean-Léon Gérôme, de 1867. Pero es como que Napoleón prácticamente conquistó en aquel momento el mundo occidental, ¿no? Se las vio negras con Rusia y se tuvo que retachar. Pero bueno, todo lo demás fue una cuestión que él fue conquistando. ¿Y por qué sería importante para Napoleón conquistar Egipto? No sé. ¿Alguien tiene alguna opinión al respecto? Sí, porque era el camino para Asia, ¿no? Y era la entrada, sobre todo en el Nilo, hacia el corazón de África. Hacia abajo. Es una buena opción. ¿Tú ibas a decir algo, Carlos? Pues también era un territorio muy deseado por Roma, que en medio lo conquistó y no, y es la madre de varias culturas, ¿no? Insisto, la medicina de Grecia viene de allá, la arquitectura de Grecia viene de allá, los conocimientos de Platón vienen de allá. Es como una cuestión que abreva de las dos fuentes, la cuestión económica mercantil, y es muy importante lo que tú dices, Carlos. Hay un historiador del arte, Gromich se llama, Gromich, perdón, que en el caso de la cultura occidental sabemos perfectamente de quién venimos, no tenemos unos padres desconocidos, ¿no? Y es por eso que es tan importante la cultura egipcia. ¿Por qué? La cultura egipcia, llega hasta nuestros días, ¿no? Si comparamos el grabado de Napoleón ante la Esfinge, y vemos la foto de Louis Armstrong tocando ante la Esfinge, ¿sí saben quién es Louis Armstrong? Es un músico de jazz muy famoso, hizo una gira por Saxon. Y esta foto es icónica porque se puso a tocarle ahí a su esposa en frente de la Esfinge. Pero es esta cuestión como de, no quiero decir reverencia, pero de reconocer que Egipto es Egipto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque viene la cuestión que Gromich dice de que conocemos a nuestros padres, ¿no? Puede que la cultura siria no la conozcamos tanto, pero la cultura siria dio origen más o menos estuvo en un periodo como una diferencia de 500 años. Pensemos que los asirios eran nosotros y los egipcios eran los españoles de 1523. Una cosa así, había esa diferencia en cuanto a tiempo. De la cultura egipcia viene Creta, que es una cultura un poco anterior a Grecia. Luego viene Grecia con todos sus periodos históricos. Luego de Grecia viene Roma. Luego de Roma viene la gran expansión de Roma en todo el mundo conocido en aquel momento, que era básicamente el Mediterráneo, Europa y norte de África. Y entre ellos estaba España. Y de España viene toda la cultura egipcia, griega, romana. España tenía la característica de que tenía la cultura árabe también. Y esa nos llega también a nosotros, a todo el Nuevo Mundo. O sea, cuando digo a nosotros, digo a toda América, ¿no? El Oriente para allá es otro rollo. O sea, ahorita no lo vamos a tocar. Pero a lo que voy es que de la cultura egipcia, pues nosotros
abrevamos en ese sentido a través de los españoles. ¿Sí? Entonces, por eso hay como este reconocimiento, todos la conocemos, este saber que Egipto siempre está. Y esto tiene que ver con su posición geográfica. Abajo a la derecha está Egipto, ¿sí lo ven? Por acá. Más a la derecha estaría Sumeria, Asiria, Mesopotamia, etcétera, ¿no? Y esto es todo el mar Mediterráneo, el Mare Nostrum que le llevaban los romanos, ¿no? Casi los romanos decían que era su lago particular. Entonces, toda la zona de influencia del Mediterráneo abarca desde Egipto, abajo a la derecha, el Cuerno de África, a la derecha está el Oriente Medio, a la derecha arriba está todo lo que es Turquía, y de Turquía para acá está Venecia, Italia, hasta Francia e España, ¿no? Entonces, ese era el mundo que conocían los antiguos. El mundo antiguo se reducía básicamente a esto en cuanto a conocimiento y permanencia y el habitar de las personas en ese territorio. Y más al oriente estaba el oriente, ¿no? Sí, lo que Alejandro Magno en su momento, muy posterior a Egipto, trató de conquistar. Persia, la India, lo que ahora es Irán, etcétera, 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 ¿no? Pero en aquellos momentos eran como territorios desconocidos. Arriba a la derecha, provincia de Anatolia, era una zona que habitaban los hititas, pero ahorita no vamos a hablar de los hititas, es otra cultura, ¿no? Bueno, tantito a la otra. A la anterior. Si se fijan en la nariz de la esfinge, no tiene nariz. Y no tiene nariz porque Napoleón, en una forma de grafitear, le dio un cañonazo y le tumbó la nariz. Y le dijo, pero cuando se ve Napoleón ahí solito, así con el esfinge ahí adelante, es así como que él solito conquistó, ¿no? Como que él solito, y no, traía todo el ejército francés, que era uno de los mejores ejércitos. Y entonces traía todo el ejército, y entonces le avienta un cañonazo, le rompe la nariz, y le dice a los soldados, desde lo alto de esas pirámides, 40 siglos os contemplan. Sí. Y ahí está mi marca. Y es lo que decíamos hace rato, o sea, seguramente tuvo sus razones económicas, era la ruta hacia Oriente, era la ruta hacia el norte, hacia Rusia, etcétera. Pero también tiene esta cuestión simbólica, ¿no? 40 siglos os contemplan soldados, estamos aquí en Egipto, y le rompió la nariz a la esfinge, ¿no? El caso es que es una cuestión completamente simbólica. Habíamos visto esto del mar Mediterráneo, y este es un acercamiento a lo que pasaría a la derecha. Ahí está lo que hablamos hace 2 semanas, los sumerios, Uruk, etcétera, etcétera, el creciente fértil, Mesopotamia, que es donde platicamos hace 2 semanas que surgió realmente la civilización como tal, porque surgió la agricultura, porque surgió la escritura, cierta forma de escritura primitiva, etcétera, etcétera. Y con el paso del tiempo, un poco hacia el occidente, bueno, esto es lo que hayamos visto, el surgimiento de la escritura a través de sistemas contables, un sistema de protoescritura, tablillas contables del periodo mesopotámico, estas esculturas que también vimos la semana pasada. Estamos hablando de un periodo entre 4000 y 3100 a.C. Aquí vemos más o menos cómo está ubicado Egipto, en esta zona, en relación con Mesopotamia. Parece estar cerca, pero no está tan cerca. ¿Alcanzan a ver el delta del Nilo? Sí, ese es el delta del Nilo. Entonces se cree, o no se cree más bien, ahí está Egipto, en el periodo prehistórico. A ver, tendemos a creer que Egipto, de repente había faraones, ¿no? Y estaba Cleopatra, y estaba Amenhotep, y estaba Ramsés, etc. No, evidentemente hubo un periodo en el que no había egipcios o la cultura egipcia que conocemos tal cual. Sí, es un periodo que se llama prehistórico o predinástico, ¿sí? Entre el 6000 y 3100 a.C. Egipto tiene una característica que se conoce como 2 regiones. El Bajo Egipto, que está arriba, y el Alto Egipto, que está abajo, ¿sí? Son 2 regiones geográficas que posteriormente dieron pie a 2 reinos, el Bajo Egipto y el Alto Egipto, ¿sí? No sé si se acuerdan que en la primera clase les mostré unas pinturas rupestres en unas cuevas del desierto del Sahara. O sea, ¿por qué había pinturas rupestres de animales en el desierto del Sahara?
Pues porque había vegetación. En este tiempo el desierto del Sahara no era un desierto, ¿sí? Con el paso del tiempo se fue desertificando, supongo yo que por cambios climáticos o alguna cuestión así, y los habitantes se fueron yendo, siguiendo el Nilo, hacia el delta del Nilo. Fueron habitando esa zona, ¿no? Recuerdan que en Sumeria y Asiria surgió la agricultura. Estamos hablando de una diferencia de 500 años. Probablemente se cree que la agricultura llegó a Egipto porque había migrantes que venían de Sumeria, por esta ruta que ahorita les enseñé, y llegaban a Egipto y empezaban a poblar las comunidades, a hacer todas las cuestiones agrícolas, y se han encontrado también vestigios de cereales, y algo interesante es que se han encontrado vestigios de textiles. Eso es lino, por ejemplo, ¿no? Que se logró rescatar de un sitio arqueológico. Estamos hablando de 6000 antes de Cristo. Ahí está el arado egipcio. Ese arado egipcio que está tirado por los dos animales, tiene un timón, pues, ¿no? Y tiene una cosa que entierra, pues, ¿no? Que sería propiamente el arado. Y ese arado permanece hasta nuestros días. Así se le conoce al arado de palo, pues, ¿no? Tirado por animales, se le conoce como arado egipcio. Y estamos hablando de 6000 antes de Cristo, que es el periodo neolítico. Ya habíamos salido de aquellos periodos muy arcaicos y ya se había inventado la agricultura. Entre las culturas predinásticas que existían en Egipto, hay una cultura que se llama la Merinde. No sé cómo se pronuncia, o sea, le voy a decir así, Merinde, ¿no? Más o menos 5000 antes de Cristo, y ya hacían figurillas de barro, ¿sí? De hecho, esta cabeza moldeada, ¿se acuerdan que las cabecitas y todo esto son muy pequeños, como se los mostré hace un par de clases? Pero sí nos da la impresión de que es un humano, ¿no? O sea, puede parecer un fantasma, pero es un humano. O sea, cada uno puede tener su percepción de lo que es un humano. Los 5000 antes de Cristo, antes del periodo dinástico, con el periodo dinástico nos referimos de los faraones para acá, hasta cerca del nacimiento de Cristo todavía había faraones, ¿no? Entonces estaban estas culturas que no eran propiamente dinásticas. Esa imagen nada más, la del barro, es ya de tamaño de... No, es una cosita así, chile, sí, también, sí. Otra cultura un poco más hacia acá, 3500, 3000 antes de Cristo, es la cultura Buto-Maadi, ¿sí? No estamos hablando de egipcios tal cuales, sino de culturas que estaban en esa zona. Y se recuerdan de las primeras clases, o la primera clase, que una de las cuestiones que se tiende mucho a representar es la mujer por esta cuestión de la fertilidad, ¿sí? Pues aquí hay una representación de una mujer. Realmente siempre destacan estas cuestiones de fertilidad, las caderas, la forma, los senos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque la maternidad o la fertilidad es lo que finalmente hace que los pueblos se desarrollen. Al tener más habitantes, pues se van desarrollando, tienen más habitantes, tienen más soldados, tienen más agricultores, etcétera, etcétera. Entonces le daba un culto importante a la maternidad. Otra de las culturas es la cultura badaria. Vean que estamos avanzando hacia acá, de 4000 antes de Cristo. Otra vez, figuras de mujeres. Esto ya no es barro, no era barro cocido, era barro secado al sol. Esto es un hueso de cocodrilo tallado. ¿Por qué cocodrilo? Porque en el Nilo había cocodrilos, así de sencillo, ¿no? De esta misma cultura badaria, figurillas de mujer por esta cuestión de la fertilidad que siempre estamos mencionando, que es como uno de los conceptos arquetípicos que tiene el humano. Arquetípico es algo que tenemos grabado en la memoria colectiva, aunque no nos demos cuenta. Como que siempre, ahí va un ejemplo, siempre que alguien habla de su mamá, de cualquiera de su mamá, y habla feo, todos sentimos feo, ¿no? No, cálmate, no hablas así. No te pases. ¿Por qué? Porque es una cuestión arquetípica que tenemos. Por cuestiones genéticas de reproducción culturales, la madre es como una figura sagrada para todos, ¿no? Aquí hay una figura de hombre de más o menos de ese periodo, 4000, 3500 antes de Cristo, es de otra cultura, la cultura Nagada. Ya saben que los periodos arqueológicos tienen nombres muy técnicos, ¿no? Cultura Nagada 1. Si se fijan, hay como un desarrollo de la capacidad de la manufactura de las piezas. Esta pieza, por ejemplo, tiene ojos de una piedra azul que se llama lapislázuli, no sé si la han oído nombrar. O sea, aparte del tallado, tiene esta cuestión que es como los puntitos que forman la ropa,
la decoración, las trenzas, los ojos de lapislázuli, y finalmente es como bastante diferente a lo que habíamos visto 1000 años antes, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando ahorita del Alto Egipto, ¿sí? Esta es la cultura del Set, que es como un poco más acá, que se llama también Nagada II. Esta es una figurilla de un pez, y está hecha en una piedra que se llama esquisto. Yo apenas supe que se llamaba esquisto, pero se llama esquisto, de color verde. Es un pez, o sea, como que estamos en una transición de representar estas figuras de fertilidad de mujeres y todo, a representar todo lo que nos rodea, en este caso un pez. Esto supuestamente es una tilapia. Ustedes saben que la tilapia es un pescado, un pez de río, ¿no? Y obviamente era del río Nilo, entonces representaban lo que sucedía a su alrededor. Esto lo estamos viendo para que vean que antes de los egipcios tal cuales, había otros egipcios que no son los egipcios que conocemos de las películas, ¿sí? Eran como los pre-egipcios. Este es también de esas culturas predinásticas. Es un amuleto de forma de elefante en una piedra que se llama serpentina verde. ¿Por qué les presento esto? Porque cuando pensamos en arte egipcio, pensamos en lo primero que les presenté: faraones, pirámides, sarcófagos, todo eso, ¿no? Y esto nos da también a entender que hubo un arte egipcio primitivo. O sea, yo cuando veo esta pieza, es como una síntesis completa de lo que es un elefante. Alcanzan a ver los colmillos, alcanzan a ver el cráneo, y ni siquiera tiene trompa, ¿no? Pero sabemos que es un, digo, a mí en lo personal sé que es un elefante. Entonces, esta capacidad de síntesis y de imaginación se daba ya lo habíamos visto en el hombre primitivo. Estamos hablando del Neolítico, 3000 años antes de Cristo, la última fase del Neolítico. Y ahora, esa relación que había entre Mesopotamia y Egipto es muy evidente en un periodo que es el Nagara III. ¿Por qué? Este conjunto de piedras se llaman piedras Blau. Se llaman piedras Blau por un coleccionista francés que las compró y las tenía en su colección, no porque fuera un hombre egipcio, ¿no? Son unas piedras como de unos 96 centímetros de largo y muestran un rey de aquel momento en Mesopotamia, que está rodeado de su corte, tiene arriba algunas cuestiones de protolenguaje, pero tenemos al rey como figura central, al rey sacerdote, diríamos, ¿no? Es un rey gobernante. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos la escultura de este fulanito que tiene un bonete y tiene aquí la inscripción de cómo se llama, Tungea, se llamaba, etcétera, etcétera? Este es un mismo rey de ese estilo, ¿no? De Mesopotamia. Y lo interesante es que en este cuchillo ya es egipcio, en la punta, o en la cacha, en el mango del cuchillo, que está a la izquierda, no sé si alcanzan a ver en la punta de allá arriba a la izquierda, este es un acercamiento de lo que está. La foto de la derecha es lo que está arriba de la punta de la izquierda, ¿no? Que es un gobernante también que, si lo vemos, parece un gobernante de Mesopotamia. Su bonete, la falda, aquí está con unos animales simbólicos, unos leones, lo que quiere decir que había un intercambio comercial y simbólico y artístico, por lo tanto, entre Mesopotamia y los primeros tiempos de la cultura egipcia. Las mercancías no van solas, van adheridas a mucha cultura. Y vean cómo es de delicado el trabajo. O sea, todo esto que estamos viendo está grabado en un espacio tal vez de 15 centímetros de altura y 6 centímetros de ancho, y son acercamientos del trabajo que hacían, ¿no? Entonces, son esta especie como de frisos mesopotámicos grabados en la cacha de un cuchillo. Otro de los elementos que evidentemente tuvo una influencia mesopotámica posteriormente en Egipto son los zigurats. ¿Se acuerdan de los zigurats? Estos edificios en forma como de terrazas que se iban haciendo más delgadas, hechos de ladrillo cocido, y evidentemente son como antecesores de las pirámides de Egipto. Esta es de hecho, la pirámide más antigua que se ha descubierto en Egipto. Es la pirámide de Djoser, supongo que se pronuncia así, más o menos de 2700 antes de Cristo. O sea, es una pirámide que es como la pionera de la construcción de pirámides, ¿no? De las pirámides. Más o menos en Egipto se han encontrado como 118 pirámides.
Conocemos las tres típicas, las del Cairo, pero siempre están sembradas, y luego vamos a hablar un poco del simbolismo de las pirámides, ¿no? Entonces, cuando acaba este periodo predinástico, ¿cuándo termina el periodo predinástico? Pues es que llega un rey del Bajo Egipto, que se llama el rey Narmer, hacia 2700 a.C., y conquista el Alto Egipto, o sea, unifica las dos regiones. Ahí se ve que civilizadamente le está diciendo, ¿quieres ser ciudadano mío? ¿Vas a votar por mí? Y sí, voy a votar por ti. Entonces, el rey es el que está ahí con el mazo, sometiendo al Alto Egipto, y llega un globo que es la corona del Bajo Egipto, y posteriormente, al unificarse los dos reinos, es cuando comienza el periodo dinástico. ¿Sí? Este es un acercamiento, es el rey Narmer. Vean que lleva su mazo, lleva su corona. Una corona. No sé si se acuerdan que en alguna de las anteriores clases les hablé del mecanismo rebus lingüístico. ¿Alguien se acuerda? Cómo se forman las palabras a veces en los jeroglíficos, y no necesariamente un halcón representa a uno que se llama halcón, ¿no? Les hice un ejemplo muy burdo, que si hay un halcón y una col, puedes decir al-col. Y ese es un caso de lo que representa el sello del rey Narmer. Utilizando el sistema rebus, NR bagre, está un bagre arriba. Y en egipcio se decía, acuérdense que los lenguajes semíticos no tienen vocales, esa es una cuestión. Y hay un cincel aquí, si lo alcanzan a ver. El cincel es NR. Entonces, con este mecanismo rebus se escribe el nombre del rey. Narmer, o sea, ahí faltan las vocales porque no se utilizaban, pero es el mecanismo de rebus, es un mecanismo lingüístico que se toman terminaciones o principios de otras palabras para formar otra palabra. No necesariamente el rey se llamaba bagre cincel, ¿no? Sino que se utilizaban conceptos de ambos símbolos para formar su nombre. Este es un ejemplo porque se los mencioné, pero ya vi que nadie se acuerda. El periodo dinástico tuvo 31 dinastías. Si recuerdan, aquí está, entre 3200 y 2987 a.C. se unificó las dos regiones de Egipto. Vamos a dejarlo en 3000 a.C. Y el periodo dinástico terminó en 312 a.C. Recientemente, así en términos culturales es muy reciente. Entonces, vamos a decir que el periodo dinástico, que es donde está todo el esplendor de Egipto, duró 3000 años. Entonces, vamos a poner en perspectiva. ¿Cuándo nació Jesucristo? En el año 1, hace 2023 años, ¿no? Y un poco antes, hace 400 años, estaba la cultura griega en su apogeo, el griego clásico. Estamos hablando de 2400 años aproximadamente. Estaban los griegos. Duró más la cultura griega dinástica, 3000 años, que nosotros que tenemos la existencia de los griegos para acá, que son 2400 años, ¿no? Con esto voy a que condensar 3000 años de arte egipcio sería como condensar todo el arte de Grecia para acá, en este momento. O sea, sí ubican esta perspectiva de que el periodo dinástico de Egipto duró más que la era moderna, del 2000 para acá, perdón, el año 0 para acá, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos hablando de un montón de años que a veces se nos pierden esas perspectivas porque creemos que Cleopatra tuvo sus amoríos con Ramsés, por ejemplo, ¿no? Y Ramsés era 2000 años antes que Cleopatra o cosas así, ¿no? Pero bueno, es para ubicar que el periodo dinástico duró cerca de un poquito más de 3000 años, ¿sí? Duró tanto que, si estamos hablando de que tuvo mucha influencia de la cultura mesopotámica, esta estatua, que es relativamente reciente en términos del periodo dinástico, de 324 a.C., tiene la particularidad de que usa ropa persa. Cuando los persas fue una cultura que estaba más o menos ubicada por los griegos clásicos, no han oído hablar de la cuestión de los 300 y la batalla de Maratón y todo eso, eran persas, ¿no? Entonces, duró tanto que la moda llegó a ser hasta la moda persa, ¿no? Esta escultura tiene ropa persa.
Y llegamos a las famosas pirámides, ¿no? Todos hemos oído hablar de las pirámides. Ahorita que preguntamos de Egipto, muchos dijeron, pirámides, ¿no? Las pirámides, ¿qué son? A veces no hay así como una cuestión bien establecida de lo que son las pirámides. Pueden ser desde cámaras mortuorias. Hay quienes dicen que no son cámaras mortuorias, sino que eran como, ¿cómo lo voy a decir? Lugares donde el muerto iba a tomar energía para renacer, porque ya saben que los egipcios creían en la vida posterior a la muerte. Hay quienes dicen que son obra de extraterrestres, hay quienes dicen que, no sé, vino algún señor y les enseñó, etcétera, ¿no? Pero el hecho es que los egipcios tenían la capacidad tecnológica de hacer pirámides hacia 2600 a.C. Estas son las pirámides de Gizeh, las tres que conocemos, las más famosas. La del faraón Khufu, que es el famoso Keops, la pirámide de Keops que conocemos, 2600 a.C. Ahora, es muy importante, ven, por eso puse esta ilustración, porque las paredes son lisas. ¿Sí se fijan que son lisas? En realidad las pirámides eran como escalonadas, y les ponían piedras calizas, así entre escalón y escalón, para hacer una superficie lisa, y para que brillara, era piedra caliza blanca. Pero eran como escalonadas, con escalones muy pequeños, pero se aplanaban en cierta forma con esas piedras. La orientación, esta cuestión del terminado de la pirámide, hasta ahorita tenían una pieza que coronaba la pirámide. Algunos dicen que eran de oro, puede ser. Algunos dicen que era de una piedra que brillaba, puede ser. Pero a lo que voy es que tenían la capacidad, como ingenieros, como matemáticos, como constructores, de poder hacer esto 2600, hace 5000 años, 2600 antes de Cristo, más 2000 para acá, son 4620 y tantos años, ¿no? Y es lo que yo siempre digo, ¿por qué desconfiamos los humanos de que los humanos podemos hacer cosas, ¿no? No sé, es como una cuestión que no nos la creemos, que tal vez es uno de los grandes males de la humanidad. Pero hace 5000 años los egipcios podían construir esto perfectamente establecidos en un punto geográfico, perfectamente ubicados en relación con los puntos cardinales y perfectamente construidos hasta terminar en punta y dejar una superficie lisa. Claro, no sé si sea muy fácil o muy difícil. Esta es una escultura del faraón Keops, que fue el que construyó esta pirámide. Y es un poco raro porque en los faraones de ese periodo, estamos hablando algo de la cuarta dinastía, hubo 31 dinastías en el periodo dinástico, estamos hablando de la cuarta, tendían como a representarse, como a tomarse la foto, se tomaban la foto y se mandaban a hacer una escultura con su esposa, con su hijo, con lo que fuera, y yo no sé por qué Keops hay solamente muy pocas representaciones, y esta es una esculturita, chilis, ¿no?, del faraón Keops, y sin embargo él fue el que hizo la pirámide más grande. La segunda pirámide es la de Khafra, más o menos es el periodo, estábamos hablando de 2600, ahorita es, o sea, un poquito más para acá. Es una pirámide más pequeña, pero ¿qué tiene de especial Khafra? Se supone que Khafra, o más bien Khafra mandó a hacer la pirámide, y se supone que el rostro mandó a hacer la esfinge, y se supone que el rostro de la esfinge es un retrato de Khafra. Vamos a ver si es cierto que es un retrato de Khafra. Está frente, 3/4, y ahí está Khafra, ¿sí? Lo que les digo. ¿Por qué no hay una representación de Keops y de Khafra? Pues no lo sé. Supongo que le gustaba verse más seguido, o le gustaba que lo esculpieran, no sé. Si el detalle de la nariz nos dice que es Khafra o no, no lo sé. Pero lo que es un hecho es que él mandó construir la esfinge. Y la tercera pirámide de estas famosas pirámides de Gizeh es la del faraón Menkaure, que es la más pequeña, pero tenemos también la representación del faraón Menkaure. Esta es cuando encontraron una escultura de Menkaure y su esposa. Ese es el sitio donde la encontraron. Ahí está, otra vez, otro retrato. Menkaure con su esposa, lo que nos da a entender también del papel de la mujer en la cultura egipcia. Si lo ven es como una, ¿cómo le llamaré? Como una foto familiar, de hecho. Ajá. O sea, está la pareja y está abrazada con él y
sí, mi amor, mira qué bonita te está quedando tu pirámide, se ve bien padre, ¿no? Sí, está como viendo. Es una escena cotidiana, pues, ¿no? Y ahí está la escena cotidiana de tiempo completo. Que también este tipo de arte egipcio nos da así como mucho conocimiento de las cosas cotidianas. Cómo eran, el tipo de rasgos que tenían, el tipo de cuerpos que tenían, el tipo de ropas que utilizaban, el tipo de peinados que utilizaban, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son las ventajas de que haya una representación de la figura humana. Pero no todo era hacer esculturas de los faraones y de sus esposas, o de los dioses, o de los príncipes. Había una cuestión, estamos hablando más o menos de la cuarta dinastía, de la época de las pirámides que les mencioné. Y esta escultura es muy famosa, porque si lo ven, si la vemos así sin saber que es una escultura, podría pasar por una persona común que podríamos ver caminando en la calle. Claro, sería raro verlo pasar con su falda en la calle, pero bueno, en estas épocas no hay problema de que ande pasando con su falda en la calle. Esta es una representación de un escriba, de Caper, fue un escriba, y supongo yo que se mandó a hacer su estatua para ponerla en su tumba, porque la encontraron en una tumba, y es madera tallada, tiene incrustaciones de concha en los ojos, pero a mí lo que me maravilla es la posición natural del cuerpo, la expresión del rostro, como diciendo, ¿qué onda con ustedes? O sea, si ven toda esta cuestión naturalista en esta estatua de madera de un escriba. ¿Y por qué un escriba podría decir, por qué un escriba se manda a hacer una estatua para su tumba? Recuerden que les hablé en la clase pasada que el surgimiento de la escritura se debe a que había la necesidad de llevar registro, por ejemplo, de todos los excedentes agrícolas, de todos los productos surgidos de la cuestión agrícola, como el aceite, como las telas, de cuestiones como la harina, etc. Entonces, había necesidad de llevar registros de esos productos. Evidentemente, Caper era un escriba que tenía una posición, digamos que en cierta forma privilegiada en la cultura egipcia, y por lo tanto tenía la capacidad económica de mandarse a hacer una estatua para representarse él en su vida futura después de muerto, ¿sí? Aquí está otro escriba. Lo interesante de todas estas figuras es que sabemos los nombres, porque ellos mismos escribían cómo se llamaban, ¿no? Caper era uno. Pernefer era otro, ¿no? Es un escriba también, ahí lo vemos con los aditamentos de su oficio. Le falta el estilo, pero tiene su rollo de papiro ahí. Y habíamos hablado de la importancia del surgimiento de la escritura para la transmisión de la cultura y ¿cómo se llama? El saber, el transmitir esos conocimientos hasta la época actual. Aquí hay otro, este no es un escriba, es encargado de un granero. A ver, ¿qué le suena el ser encargado de un granero? ¿Cuál sería su equivalente en este momento? ¿El administrador? El administrador de un granero. Administraba alimentos, era un funcionario del Estado egipcio. Esto también nos da a entender que en ese momento Egipto ya no era una cuestión de comunidades o una cuestión de pequeñas ciudades-estado, sino que era una civilización, era ya un estado en forma que tenía a sus administradores, Caper, el que estaba anteriormente, Pernefer, Caper y Nícar, ¿no? O sea, eran lo que diríamos ahora burócratas del estado egipcio en aquel momento, ¿sí? Aquí hay una cuestión muy significativa. Está con su esposa Huemer y su hija Huemer. La niña es esta chiquita que está acá y la esposa es la figura de ella. ¿Por qué creeríamos que son más pequeñas? Vamos a ver ahí si hay algún tema de discusión. Yo creo que lo están sosteniendo lejos de que sean pequeñas. A ver, es una buena interpretación. ¿Alguien más podría decir por qué están pequeñas? Porque pues, eran figuras patriarcalistas y la figura masculina del funcionario es la que importa, a pesar de que es una cuestión familiar. Sí. Bueno, también viene otra cosa. Vimos que en la escultura del faraón, el faraón y su esposa son más o menos del mismo tamaño, ella lo está abrazando.
Y aquí es como, ¿quién lo mencionó? Lo de que le están dando soporte. Se le da importancia al núcleo familiar, de la cual el núcleo familiar, como tú lo mencionaste, Carlos, la cabeza heteropatriarcal es el hombre, ¿no? Entonces, eso nos da a entender que si bien la mujer jugaba en Egipto un papel primordial, se pretendía, o más bien, el concepto es que el hombre es el que llevaba la cabeza de la familia, el jefe de la familia, digo, como sucede todavía en muchas comunidades. Pero es que la verdad, por ejemplo, de un granero, está diciendo que hay excedente productivo. Y entonces el excedente productivo que se guarda en los graneros, eso lo analiza el maestro Cholopochi cuando ve los graneros mexicanos, bueno, mesoamericanos. Y entonces los graneros son el manejo de los excedentes para la garantía frente a la incertidumbre climática, que no va a haber, hay épocas buenas y épocas malas, pero el que haya excedente productivo significa que la forma de organización comunitaria ha cedido, empieza a ceder frente a la división de clases. Y la división de clases trae necesariamente, bueno, ha traído necesariamente la diferenciación entre el rol del hombre y el rol de la mujer. Esto que dice Jorge es importante. Recuerden que Egipto es un desierto. Está irrigado por el río Nilo. No sé si han escuchado cuando sube el río se puede sembrar y cuando no crecía lo suficiente, era que no iba a haber un buen año para la agricultura. Dependía de la crecida del río Nilo, el que fuera un buen año agrícola o no. Pues lo que dice Jorge, los excedentes había que guardarlos para cuando el río no creciera lo suficiente para irrigar las hectáreas que estaban a su vera, ¿no? Y no podrían sembrar. Los 7 años buenos y los 7 años buenos y los 7 años malos que menciona la Biblia en la historia de Isaac, Josué. ¿Sí? Bueno, pero lo que siempre les digo cuando platicamos, porque yo creo que más que yo que les enseño, les platico cosas, ¿no? De que todo tiene una razón económica, comercial, política, lo que sea. O sea pero el hecho de nombrar administradores de graneros nos indica lo que dice Jorge, una diferencia de clase. Yo estoy seguro que el señor Nica no iba a sembrar. Él esperaba que le llevaran el producto, lo almacenaba, llevaba un registro y posteriormente yo creo que seguía instrucciones de alguien por si había un periodo en el que no había grano, repartirle a los demás ciudadanos, ¿no? Bueno. Este es otro funcionario, es el señor Nenkevska, que es un alcalde de una ciudad, y Nefreshemes, que es su esposa, ¿sí? Otra vez un poquito más chiquita, pero también es parte de este aparato administrativo del Estado Egipto que duró 3.000 años. Recuerden, 3.000 años es mucho. O sea, los griegos clásicos duraron como del 800 al 200, o sea, duraron 400 años más o menos, ¿no? Muy poquito, y los egipcios se aventaron 3.000 años. ¡Pum! Sí, con todos sus cambios y sus movimientos y sus influencias y invasiones y todo, pero duraron como estado dinástico 3.000 años. ¿Cómo sabemos cómo se llamaban los faraones? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos este periodo de las 31 dinastías y sabemos en muchos casos cuáles fueron los gobernantes de tal dinastía y cuánto duraron y cómo se llamaron y muchas cosas de ellos. Porque los egipcios, como buenos administradores, esta estela que ven aquí, cada cartucho, los cartuchos son esos cuadritos, cada cuadrito, cada rectángulo vertical en la que hay un jeroglífico, se llaman cartuchos, son como para separar gramaticalmente los jeroglíficos. Cada cartucho es la biografía o el listado de uno de los faraones desde la primera dinastía. Me parece que llega hasta la 19, sí, la 19 dice, ¿verdad? ¿No? De la 1 a la 19 está en esta lista real, la lista real de Abidos. Ahí están los cartuchos y la descripción y el nombre de cada uno de los faraones, de la primera a la 19ª dinastía. Solamente que no se mencionan algunos. Uno de los que no se menciona es Akenatón, que en realidad se llamaba Amgentopen IV. Reinó relativamente reciente en la dinastía 18, entre 1353 y 1534, y hay algunas variaciones de fechas, pero si estamos hablando de miles de años, digo, 6, 7 años son muy poquitos en realidad.
Pero ¿por qué no se le menciona en el listado de reyes que vimos anteriormente? Está borrado, ¿eh? O sea, hay varios que están borrados, pero uno de los más destacados es Akenatón. No sé si han oído hablar de Akenatón. De hecho, hace como unos, siempre saco mis anécdotas, hace como unos 10 años en la radio, pasaban un comercial de, creo que de internet, el Telmex, internet. Decían, oye, habla tu primo el que se parece a Akenatón, ¿no? Y dice, ah, sí, el flaco ese medio panzón, porque era así como flaco medio panzón, si lo pueden ver en la... O sea, es como una figura también que es reconocible, que causó polémica, que fue borrado del listado de reyes. ¿Alguien podría intuir por qué fue borrado? ¿O alguien tiene alguna noción de por qué fue borrado? No es porque es la dinastía Atón. Ajá, es la dinastía Atón, pero ¿cuál era? No, más bien, ¿cuál era la característica de ese reinado que hizo que fuera borrado y que fuera cuestionado? Alguien mencionó hace rato tú que los egipcios eran politeístas cuando comenzó la clase. Sí, los egipcios eran politeístas. ¿Sí? Y lo que hizo Akenatón en su reinado fue establecer Intentó volver monoteísta. monoteístas. ¿Sí? O sea, él era monoteísta, de hecho su nombre, Amenhotep, lo cambió porque él adoraba a una deidad que era Atón. ¿Sí? Que era, dejó de lado el politeísmo tradicional y practicó el atonismo. El atonismo es una forma de monoteísmo en que se veneraba a Atón, que era el sol. Entonces de él se puso el nombre de Akenatón. ¿Sí? Aquí siguen estando estas representaciones de Akenatón, así como medio flaquito, con la cara alargada. Estudios modernos indican que padecía algún tipo de síndrome que lo hacía tener esa forma, ¿no? O sea, esas características de las orejas largas y la nariz, tenía el cráneo medio alargado, era como raro, pues. Entonces, él lo que hizo, ay, perdón, pasé. Él lo que hizo fue establecer el atonismo. En el atonismo, Akenatón y su esposa, que es muy conocida, se han oído hablar todos del Nefertiti, ellos eran hijos de Atón, del sol. ¿Sí? Entonces, este establecimiento del monoteísmo, que no fue un establecimiento así como de que, ahora todos vamos a creer en Atón y se fregan los que no creen en Atón. Hay quienes dicen que él cree la lista de reyes de las primeras 19 dinastías. Aquí podemos ver la pareja real, ¿sí? ¿Ven estas características del rostro de Akenatón? Nefertiti, pues vamos a decir que es una mujer más o menos normal, pero el tipo de cráneo, el tipo de prognatismo, el tipo de nariz, las orejas grandes que son como una característica que tiene, son características de Akenatón, pues indican que tenía algún padecimiento de cierto tipo genético que no creo que le haya causado alguna mella en su forma de pensar, puesto que estableció una religión, pero sí hacía que tuviera un físico muy característico, ¿no? Aquí pueden ver cómo el sol, Atón, ilumina a Nefertiti y a Akenatón y a su hijo. Para esto los faraones se casaban con sus hermanas, ¿sabían? Tenían hijos con sus hermanas, o sea, eran como incestuosos, porque no podían. Extrañamente, Nefertiti no era hermana de Akenatón. Tenía otra esposa con la que tuvo a Tutankamón, pero Nefertiti no era su hermana. Pero bueno, estas cuestiones no sé si eso tal vez lo pudo haber llevado a tener esta cuestión física, médica, fisiológica, no lo sé. Pero bueno, el caso es que a Akenatón lo borraron del listado real. Y su esposa Nefertiti, creo que todos conocen esta imagen de Nefertiti, ¿no? Creo que es una de las obras de arte más famosas de todos los tiempos. Es un busto de Nefertiti de piedra caliza, está recubierta con estuco. El estuco es como una pasta que le hace que se alicen las piedras. Y está en el museo de Berlín, no me acuerdo cómo se llama el museo.
Pero esta cabeza fue encontrada en el taller de un escultor que tenía varias cabezas de Nefertiti. Perdón. Ahí está. Tutmose fue el escultor. Lo maravilloso de esta cabeza que fue hecha hace 3000 años es que sabemos quién la hizo, ¿no? O sea, la hizo Tutmose, que era un escultor que hacía figuras para las cuestiones funerarias. Y creo yo, bueno, a mi muy personal parecer, que creo que es una de las obras de arte más espléndidas que ha hecho la humanidad en todo su momento. Y lo maravilloso, como les digo, es que sabemos quién la hizo Tutmose, ¿sí? O sea, pues si no la vieron, no saben, la hizo Tutmose, es el autor de esta obra de arte. Y por medio de la escritura, saben que los egipcios tenían como una cuestión con los muertos. O sea, esta vida era como una vida previa para entrar a la vida después de muerto, que era una vida más gloriosa después de que te morías, revivías y tenías una vida muy plena. Entonces tenían toda una serie de instrucciones sobre cómo morir, sobre cómo conservar tu cuerpo, sobre qué hacer para que pudieras vivir tu vida en el futuro, que estaban establecidas en un libro que se llamaba el Libro de los Muertos. Este ejemplar es un libro de muertos de una señora que se llamaba Amun-Naomi, ¿no? ¿Quién era Amun-Naomi? Era el término es cantora de alabanzas, o sea, era ¿cuál sería el equivalente a una persona que toca el órgano en la iglesia ahora? ¿Sí? Un cantor de iglesia, una cantora en un templo, en el templo de Amon-Ra en Tebas, hacia 1050 a.C. Pero gracias a estas cuestiones de la escritura, de saber quién lo mandó a hacer, y de qué decía que quiero hacer en mi vida futura, sabemos que esta pieza arqueológica de hace 3000 años corresponde a una señora que se llamó Amun-Naomi. Eso lo habíamos visto desde los sumerios, ¿se acuerdan? Y en las faldas les escribían, yo soy el rey, Gundea, etcétera, 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 ¿no? Entonces creo que eso es muy importante en el sentido de conocer a personajes reales. Esta es otra parte del libro de muertos de Amun-Naomi, que nos damos cuenta de que estamos tratando con personas reales, ¿sí? No es algo así como que, no sé quién fue, pero estamos hablando de personas que tuvieron vida y personalidad y mandó a hacer su libro de muertos para cuando se muriera, y el otro mandó a hacer la estatua de su esposa, y etc. Este cocodrilo me llama mucho la atención, les voy a decir por qué. Este cocodrilo es de una ofrenda mortuoria. Perdón, hipopótamo, perdón, lo siento mucho. Como pieza es muy bonita, ¿no? O sea, cerámica azul, es una cosa que le echaron arena de cuarzo, etc. Este no es tan chiquito, hace como unos 10-12 centímetros. Pero bueno, lo interesante es que cuando encontraron esta estatuilla en una tumba, tenía premeditadamente las piernas, 3 piernas rotas, y la reconstruyeron y ya se las pusieron. Pero no es que fuera accidental que tuviera las piernas rotas, desprendidas, sino que lo habían hecho así para controlar al hipopótamo. Ustedes saben que el hipopótamo es uno de los animales más salvajes del mundo. O sea, matan más gente al año que los leones en África, ¿no? Entonces, a lo que voy es que con este tipo de representaciones de la estatuilla, el hecho de romperle las patas y ponerlo en una tumba, quería decir que el hipopótamo no te iba a hacer daño en tu vida futura, ¿sí? Entonces, a ese grado llegaba el simbolismo de las cuestiones mortuorias en Egipto, ¿no? Entonces, lo vemos así todo tierra, qué bonito azul, con sus flores de loto pintadas en el cuerpo, pero si te ataca un cocodrilo, lo más seguro es que te mueras en la primera, ¿no? O sea, la presión de sus mandíbulas es muy fuerte. Entonces, para controlar al cocodrilo en tu vida futura, le rompieron las patitas y lo dejaron en. Los cocodrilos son verdes, para Sí, empezar. exactamente. Al hipopótamo, pues. Bueno, en esa cuestión también simbólica de ¿qué voy a poner en mi tumba para que me ayude en mi vida futura? El hipopótamo le voy a romper las piernas y ya no me va a matar. Pues me voy a llevar a mi gato, ¿no? Pero lo interesante de esta escultura es relativamente reciente, de 332 al 30 a.C., del periodo ptolomaico. Lo interesante es que en realidad es un estuche para una momia de un gato. O sea, ahí metieron la momia del gato, del que iban a enterrar. Con esto voy a que planeaban muy bien su vida futura, y como les mencioné, todo este plan, todas estas instrucciones,
estaban en el libro de muertos, de los muertos. Vamos a hablar de Tutankamón. Todo el mundo ha oído hablar de Tutankamón, ¿no? La maldición de Tutankamón, etcétera, etcétera, etcétera. Tutankamón era hijo de Akenatón, ¿sí? Tutankamón tampoco está en el listado de los reyes de las 19 dinastías. Este es un caso que yo creo que es muy conocido porque sucede en una época relativamente reciente, en 1922 lo descubre Howard Carter, ¿no? Ya existía la fotografía, no es como lo de Napoleón que tuvieron que hacer una pintura, etcétera, etcétera. Ya había comunicaciones masivas, periódicos, revistas, etcétera. Entonces el caso del descubrimiento de la tumba de Tutankamón fue como una cosa muy sonada a nivel mundial, ¿no? Descubrieron la tumba de un faraón egipcio, la descubrió un arqueólogo inglés que era Howard Carter. Este es como más o menos el esquema de la tumba de Tutankamón. Si ven arriba a la derecha, está el sarcófago, pero tiene una forma como que está cubierto, bueno, este es un corte, en realidad estaba cubierto como por diferentes capas de sarcófagos, era como una cuestión de cebollita, lo voy a decir, capas y capas y capas hasta llegar a la parte central. Como las muñequitas rusas, ¿no? Como las muñequitas rusas sí, solamente. Lo mencionamos como lo del Templo Mayor, también está hecho como de capas que van cubriendo una a la otra. Entraron por este lado izquierdo, se metieron hasta el túnel, y estas dos cámaras son las cámaras mortuorias, perdón, la cámara mortuoria y las cámaras con los elementos que iba a usar en su vida futura, ¿no? Implementos de hogar, esculturas, por ahí se ve sus esculturas religiosas. Con esto quiero decir que sí tenían como un concepto de que en realidad iban a revivir después de la muerte, o sea, eran sus creencias, que también es un concepto como cristiano, ¿no? El hecho de, me voy a morir, pero voy a ser feliz en el paraíso. Creo que siempre hay esta cuestión de, después de aquí, hay otra vida, ¿no? Ya hoy estaba leyendo un artículo sobre que todas las religiones tienen como necesidad de un profeta que va a llegar en algún momento a salvarlos, ¿no? O sea, los islámicos, los cristianos, ¿qué más? Los israelitas, todos tienen en común el hecho de que va a llegar un profeta en algún momento a salvarlos de este mundo y se quedan esperando como 1000 años, ¿no? Pero bueno, es otro asunto. El caso es que el descubrimiento del sarcófago de Tutankamón fue algo que causó como asombro a nivel mundial por las características que les mencioné antes. Y es que no solamente era un sarcófago, o sea, si ven este concepto de un sarcófago, como lo mencionó Carlos, la cuestión de la muñeca rusa. Un sarcófago dentro de un sarcófago que está dentro de otro sarcófago, hasta llegar al final donde se descubre el cuerpo de Tutankamón, ¿sí? Y estas son imágenes como que siempre nos maravillan, las vemos en las películas, la película esta de la momia, ¿cómo se llama? ¿Donde sale la roca? Sí, es esa, ¿no? Sí. De hecho, hubo un rey escorpión, ves que en la película sale el rey escorpión, ¿ya la vieron? De hecho, antes del periodo, o uno de los primeros faraones del periodo dinástico, era Ka, era el rey escorpión Ka. O sea, así es como que lo agarraron para hacerlo del villano de la película. Por esta cuestión de reconocimiento, ¿no? Perdón, si era empezado. Y esto, en lo personal, a mí lo primero que conocí de Egipto fue por este libro que se llama Sinoé, el egipcio, ¿sí? Es un libro, Michael Bartali fue un escritor finlandés, yo diría que es un finlandés escribiendo sobre Egipto, pero se le ocurrió escribir un libro sobre Egipto. Y él narra toda la historia del periodo de Akenatón, de sus padres cuando hereda el trono, cuando se hace monoteísta. Tutankamón lo describe como un niño medio enfermo, etcétera, etcétera. Va con los hititas, o sea, es una novela de aventuras. Pero esta novela de aventuras tiene la característica de que está situada en Egipto. Y creo yo que, si bien históricamente no creo que sea muy acertado, como introducción a este periodo en Egipto, es muy entretenido, digo, es tan entretenido que hice una película que se llama Sinoé el egipcio. Entonces, en esta cuestión de que siempre trato de recomendarles algún libro que lean, la vez pasada les recomendé El infinito en un junco de Irene Vallejo. Pues, tal vez pueda parecer ya algo trasnochado porque es como una novela de aventuras, pero la verdad es que es muy entretenida, da ciertos datos históricos,
nos habla de Akenatón, nos habla de que fue a visitar a los hititas y de que quiso envenenar a ese, etc. Entonces, si lo pueden leer, no sé si se sigue editando, pero es como muy, muy entretenida. Está en el internet y y es que Sinue también era médico. Si no es un médico, va a ser protagonista de la novela. Es un personaje imaginario, pero es el que lleva todo el hilo narrativo. Y es muy divertido porque, aparte de Egipto, pues anda dando el rol por el Mediterráneo, ¿no? Se consigue una novia que es de Creta y describe cómo era el laberinto de Creta y las corridas o las precorridas de toros de Creta, etc. Es como bastante interesante el libro. Bueno, si pueden leer, ¿no? Y entonces regresamos a lo que estábamos diciendo. ¿Por qué es tan simbólica o conocida o característica la cultura egipcia? Si se fijan, les puse muy pocas cosas porque estamos hablando de 3000 años, ¿no? Porque, como habíamos dicho, de Egipto, toda la zona de influencia del Mediterráneo, a lo primero que llega es a Grecia. O sea, la esfinge de Egipto, el animal este mitológico con cuerpo de león, alas y rostro humano, pues llegó a Grecia también. La esfinge griega en Naxos, en el santuario de Delfos, 560 a.C., que está aquí a la vuelta de la esquina, hace 1500 años, ¿no? El mito de Edipo de Tebas, ahí está la esfinge también, en una cuestión de cerámica del 480 a.C. Una esfinge romana ya prácticamente de nuestra época, de 140 de nuestra época, ¿no? De los últimos vestigios de la cultura romana. Pero todo esto viene de la cultura egipcia, perdón, me cuesta mucho decir egipcia, siempre digo egipcia. Entonces vemos que la cultura griega ha trascendido en la antigüedad a través de Grecia y Roma, ¿sí? Trascendió, este es un cuadro muy famoso de Miró, de 1864, un pintor simbolista, y sigue manejando el mito de la esfinge. Ahí está la esfinge. No es como la esfinge de Gizeh, pero es una esfinge con su cuerpo de león, sus alas y rostro humano, ¿no? Es un Edipo y la esfinge. ¿Sí saben el cuento de Edipo y la esfinge? No. ¿Se lo saben? Carlos nos los va a platicar, así de rápido. La esfinge le pregunta a Edipo, ¿quién es el ser que primero camina en 4 patas, luego en 2 y luego en 3? Y Edipo le dice, es el hombre. Cuando está chiquito gatea, cuando ya crece aprende a caminar bípedamente y cuando ya está anciano con el bastón son 3. Y luego ahí se desencadena una tragedia, Luego se desencadena. porque la esfinge le dice, entonces lo deja entrar a Tebas y Edipo se casa con una mujer que resulta ser su propia mamá. Entonces ahí hay un drama como Sí. bien acá. Sí, luego se avienta los ojos. la tragedia de Sófocles, ¿no? De Sófocles, de Edipo de Tebas. Edipo rey y luego Edipo en Colón, que es la continuación. Se casa con su amor. Le dice, la esfinge le dice, va a haber una tragedia, te vas a casar con tu mamá y vas a matar a tu papá. Y Edipo huye de Tebas, evitando su destino. Va por ahí en la noche, está en muy simbólico la cuestión, y llega un punto donde hay una bifurcación, ¿no? Entonces se le presenta a alguien ahí, o sea, si toma este camino pasa esto, pero si toma el otro camino pasa el otro, o sea, es muy, muy simbólico. Toma un camino, le cede el paso a alguien, se hacen de parado, saca las espadas, resulta que era su padre, pero no lo sabía, y ¡zas! Mata a su padre. Llega a otro lado, se ve una mujer guapísima, se echan ojos, se enamoran, tienen relaciones, y sácatelas, es su mamá. Se entera después de la cosa que había hecho y no lo resiste, se saca los ojos. ¿No? Sí, es una tragedia. tremendo, el asunto, tremendo. Bueno, por eso se llama el tragedia, por eso se llama el complejo de Edipo. Los hombres como que adoran demasiado a su mamá, es complejo de Edipo porque Edipo se casó con su mamá y tuvo hijos con su Sí, mamá. de ahí tomó la estructura Freud. Ajá, exactamente. Sí, pero bueno, si lo vemos viene desde la cuestión de la esfinge en Egipto, ¿no? Que era un animal mitológico. Esta misma transmisión de la cultura, del conocimiento, sucede, por ejemplo, no les hablé mucho de los dioses griegos porque son un chorro, pero creo que una de las más importantes, y es algo como que a veces no tomamos en cuenta, en la antigüedad,
la diosa Isis era así como la madre de todas las diosas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si bien era de Egipto, también estas son representaciones egipcias de la diosa Isis. Pero a través de esta transmisión cultural, etcétera, se han encontrado cultos a la diosa Isis prácticamente en todas las zonas griegas y romanas. Y también en las partes de Persia y la India. O sea, la diosa Isis, a veces hablamos como de que el dios Eros o el dios Júpiter o el dios Horus en el caso de los egipcios. Pero hay alguien que es más poderoso porque siempre está presente en esa cuestión, la diosa Isis, la diosa madre, ¿no? De hecho, hay un libro de William Graves, que luego se les doy el dato, que se llama La diosa blanca. Habla de Isis, ¿no? Como figura mitológica, pero presente siempre arquetípicamente en toda la memoria colectiva. Y bueno, había Isis egipcias, pero también había representaciones de Isis griegas y romanas, ¿sí? Eran otro tipo de representaciones, pero seguían haciendo este énfasis en representar a la diosa madre. Esta es una Isis lactante alimentando a su hijo es Horus, y esta es una representación etíope relativamente reciente, tal vez de 100 años después de Cristo, una cosa así. Entonces, vean cómo trasciende una cultura de hace 5,000 años a través del tiempo hacia toda la cultura que vivimos aún en la actualidad. Lo vimos al principio y lo voy a destacar un poco aquí en estos casos que les voy a presentar. ¿Y qué es esa cosa que trae en la cabeza ahí, sí? No. Es un tocado, ¿no? Sí, tocado. Qué Pero curioso. otra representación también está. No sé, habría que investigarlo, pero sí, siempre tiene un tocado. La de la derecha ya parece una de estas pinturas, ¿cómo se llaman? Del cristianismo de Oriente, De Bizancio. de Bizancio, Sí. ya parece una cuestión de Bizancio. Pero es la de esa madre porque alimenta, o sea, la Isis lactante está alimentando en realidad la humanidad, ¿no? Es la diosa primordial, digamos. ¿Se acuerdan de los reinos de Willendorf? Esta es otra cuestión que hace énfasis en la mujer como dadora de vida y mantiene la vida y etcétera a través de la Acá lactancia. le diríamos Pachamama, ¿no? Ajá, algo así, sí. Sí. Entonces, bueno, decía que las representaciones o las referencias a Egipto, este es un billete de $1, se han visto que trae su pirámide y esta cuestión que yo nunca he sabido muy bien qué es esto de las teorías conspiracionistas que dicen que esto es de los masones y no sé qué tanto, pero bueno, el hecho es que trae una pirámide, ¿no? Que nos refiere al antiguo Egipto. Un obelisco era un monumento egipcio que se erigía, era básicamente una forma vertical. Y en Washington encontramos un obelisco egipcio. No está construido por egipcios o no lo trajeron de Egipto, pero lo construyeron siguiendo los cánones de los obeliscos egipcios. Según las novelas estas de Dan Brown y que todo esto, toda la ciudad de Washington está como basada en cuestiones herméticas, o cómo se dice? Herméticas, que los edificios tienen tantas columnas porque representan que el Capitolio tiene esta forma porque representa tal. No sé si lo hicieron así o no, viene toda esa tradición de los masones y todo eso, pero bueno, los masones también hablaban de la cultura egipcia, por ejemplo, ¿no? Aquí les quiero presentar cómo la cultura egipcia ha trascendido hasta nuestros días. Y si en Washington hay un obelisco, en Buenos Aires también hay otro obelisco, o sea, no se quedan atrás. Entonces, vean cómo la cultura, esta es muy simbólica porque se ve ahí el logo de Mercedes-Benz, por ejemplo. Es una cuestión completamente moderna, y el obelisco en Buenos Aires. Y esta cuestión de los obeliscos comenzó precisamente cuando Francia empezó a conquistar Egipto y evidentemente a sacar cosas de ahí. Hay un obelisco que está en la Plaza de las Tullerías, me parece en París, que originalmente era el obelisco del Templo de Luxor. Había dos, y los egipcios les regalaron, entre comillas, uno a Francia. Ahí se ve que lo empacaron, ese sí lo empacaron, se lo llevaron el Mediterráneo, cruzaron el Mediterráneo, lo llevaron a Francia, llegó en 1836, me parece, y hicieron todo un sistema para poderlo levantar. Y ya quedó el obelisco de Luxor en París ya en 1836. Y a cambio el rey de Francia le dio a Egipto un reloj. Digo, no digo que no está bonito, pero una de las características que tuvo ese reloj es que no funcionó por mucho tiempo. O sea, ya después lo arreglaron, pero les dieron un reloj a cambio de un monumento antiguo, ¿no? Les dieron algo, digo, los ingleses sacaban las cosas de los griegos y
no les daban ni un reloj. Aquí los franceses se pusieron espléndidos y les dieron un reloj. Está en el Cairo, ¿no? Otra forma piramidal relativamente muy reciente, de 1988, es la pirámide de cristal del Museo del Louvre, ¿no? Se hizo un concurso para diseñar esa plaza y ganó un arquitecto que en realidad es estadounidense, pero tiene nombre de origen chino, Liu Mingpei, pero como que Mingpei sabía que en algún momento, en alguna época anterior a 1988, se quiso hacer un homenaje a Napoleón en esta plaza, poniendo una pirámide. O sea, ya había existido ese plan de poner una pirámide. Él lo retomó y la planteó como una pirámide de cristal que está junto con otras pirámides más pequeñas. También si ven la película esta de Dan Brown, de lo de Leonardo da Vinci, no me acuerdo cómo se llama, sale la pirámide, pero bueno, Código da Vinci, ese mero, ahí sale también todo este asunto de las pirámides, que pasa por la masonería y los iniciados, todo este tipo de cosas, ¿no? Esta es otra vista del Museo del Louvre, las pirámides, y del Museo del Louvre nos pasamos a Las Vegas. O sea, en Las Vegas existe un hotel y casino que se llama Luxor. Y es un hotel y casino que tiene toda la imagen y parafernalia del arte egipcio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a alguien se le ocurrió que sería como bonito hacer un homenaje al Egipto. Por lo que decía la compañera de José Mariana, por la monumentalidad, la fastuosidad, ¿no? Entonces, pues Las Vegas es pura lana, puro, pues hay que poner algo así. Siempre viene esta cuestión simbólica de que también Egipto es como un referente así de que, dime algo así padre que a pantalla, Egipto, unas pirámides y un hotel con forma de pirámide, ahí te van, ¿no? Así prácticamente, ¿no? Entonces, yo lo que quiero hacer notar con esta última parte de la presentación es como la cultura egipcia, este es un interior del Hotel Luxor en Las Vegas, y pues prácticamente es un templo egipcio, ¿no? O sea, hay los turistas bien asombrados tomando fotos y todo el asunto, ¿no? ¿Cómo ha trascendido la cultura griega egipcia hasta nuestros días? Estos son los colosos del Menon, y en la necrópolis. Necrópolis era la ciudad de los muertos, donde tenían toda la cuestión de enterramientos. Son unas esculturas enormes, y es lo que queda como vestigio de aquellos colosos. Pero yo no sé si sea para bien o para mal, que los colosos están reconstruidos en un videojuego, del que los más jóvenes seguramente han oído hablar, que es Assassin's Creed, ¿no? Y entonces esto siempre nos dice, o por lo menos lo trato de interpretar, que la cuestión del conocimiento de Egipto, pues por lo menos los chavos que juegan este videojuego lo siguen teniendo en mente, ¿no? O sea, conocen Egipto, sea bien por un videojuego, pero lo conocen, ¿no? Puede que no lean, puede que no tomen un curso de historia del arte, puede que les valga el Museo del Louvre o el Cairo o lo que sea, pero ellos saben que estos colosos son de Egipto gracias a un videojuego. Y creo que eso es lo valioso de la cultura egipcia, el haber podido trascender 3.000 años más 2023 hasta ahorita, estamos hablando de más de 5.000 años, hasta nuestros tiempos, y todos la tenemos presente. Entonces, así a grandes rasgos es lo que les quería platicar. Si nos ponemos a hablar de periodos nunca acabamos, son 3.000 años. Pero más o menos, ¿por qué es tan importante la cultura egipcia? Entonces ahora sí, como siempre, espero sus comentarios, lo que quieran preguntar, a lo mejor no lo sé, pero me gusta escucharlos. ¿Alguien? Carlos. Me vuelve a asombrar otra vez cuando nos pusiste la imagen del gato. Parece un gato, parece una escultura moderna. Me asombra mucho la línea que tiene, el nivel de abstracción que tiene. Esto lo he visto, claro, no tiene la maestría ni la finura, la delicadeza que tiene este gato, que han de haber sido unos artesanos, unos artistas. Además, si no cumplían con ciertos códigos, igual que acá los mexicas les iba la vida en ello. He visto representaciones, van a hacer copias de esto, con adornos en salas y cosas así por el estilo, pero son de una modernidad, son de una abstracción. No me parece algo antiguo, sino
ya esta capacidad de abstracción artística y de síntesis que tenían para captar la línea, la postura y esta, aunque es una cuestión un tanto hierática, esta cuestión que por la abstracción y la síntesis da esta sensación de espiritualidad, ¿no? Un gato así como muy serio, muy hierático, pero también muy Natural. sí, Ajá. y muy espiritual, ¿no? Que era una cuestión que tenían muchos los egipcios en su cultura con los gatos. Me impresiona mucho. Sí. Es como lo que platicamos en la primera clase del bisonte blanco, el que está pintado sobre la... O sea, cómo pudieron hace tanto tiempo hacer una cosa que parezca tan actual. Y esto es lo mismo, ¿no? O sea, puede que tengamos la imagen del gato, pero la manufactura del gato, o sea, el hecho de hacer una cuestión de bronce tan exacta, o sea, trabajar el bronce hasta nuestros días es bien difícil. Es difícil hacer un vaciado en bronce, por ejemplo. Y estamos hablando que esto lo hicieron hace 2500 años más o menos. Entonces, por eso, vuelvo a repetir, que no se debe decir vuelvo a repetir, lo repito. La capacidad tecnológica del hombre siempre es asombrosa. A veces se pierde. Siento que hay como periodos oscuros, pero vuelven a renacer, ¿no? O sea, a mí no me preocupa el hecho de que ahorita estemos en decadencia, tal vez le podamos llamar la decadencia de Occidente. Roma ya la vivió, ¿no? Roma se cayó y seguimos aquí. O sea, tal vez nosotros no lo veamos, pero en 1000 años puede seguir la humanidad. Pero sí, esta cuestión de la manufactura, de hecho, bueno, igual el cocodrilo, ahora dije cocodrilo a propósito. El elefante rosa. El elefante rosa. O esta cuestión de la estilización de la estilización de un retrato, o sea, es un retrato de una persona que vivió. Y podemos ver aquí, o sea, hay mucha diferencia de su representación gráfica a lo que hizo el escultor. O sea, el escultor evidentemente tenía una sensibilidad especial para poder crear esta pieza que ha trascendido hasta nuestros días, ¿no? Pero les quería mostrar. No sé qué es. Esto, ¿no? Pues eso, no sé si han oído hablar de un escultor italiano de principios de siglo que se llama Alberto Giacometti. Sí, pues parece una escultura de Alberto Giacometti, ya lo veremos después en los otros módulos, ¿no? Entonces Alberto Giacometti evidentemente vio estas cosas, y no es que las copie, sino como que se va impregnando la memoria visual y simbólica de este tipo de cuestiones, y esto parece una escultura de Giacometti, ¿no? Entonces, sí creo que esta cuestión de que Egipto ha trascendido hasta nuestros días es lo más notable, evidentemente también su calidad artística, pero creo que lo esencial es que pues, seguimos considerando a Egipto como algo conocido, ¿no? ¿Algún otro comentario? ¿Sí vas a hablar, no, Jesús? Sí, bueno, con referente al tema del Sí. gato que dice, Ajá. ¿no? Yo creo que se le tomó y se le ha tomado importancia ahí en Egipto porque al parecer pues para ellos era un dios, ¿no? No sé. Los gatos. Ajá. Creo que tengo entendido eso. No sé si sea verdad, o sea, mentira, si ustedes sepan o no. Bueno, pues, Sí, ¿no? pues era una sociedad politeísta, ya viste que a Akenatón lo borraron de la historia cuando quiso establecer el monoteísmo, ¿no? Y tenían un panteón de dioses para todo, ¿no? Un dios hipopótamo, un dios cocodrilo, un dios halcón, un dios chacal, un dios perro, o sea, un dios gato. Entonces, todas estas representaciones de los dioses, no la puse, pero hay una representación, no del dios chacal, que era Anubis, si no me equivoco, de un chacal como tal, y es muy parecida en cuanto, no en cuanto al estilo, sino a la calidad de expresión que tiene la escultura de un chacal que la que tiene el gato, por ejemplo. Entonces, sí eran muy socorridos este tipo de representaciones. Es como la del hipopótamo, ¿no? Es una escultura, una figurilla mortuoria. Entonces, siempre había este tipo de acercamiento a lo divino, que era el faraón, la pirámide, y a lo cotidiano, que era el señor que administraba el granero, y el hipopótamo que te comía en el río, y el gato que era tu mascota, ¿no? O sea, creo que eso también es un gran valor de la cultura egipcia. Como duró tanto tiempo, hubo periodos que había acercamiento a lo divino, y periodos que decían, vamos a hacer un gato, ¿no? Claro, con un trasfondo
de ofrenda mortuoria, pero había estas cuestiones de representar todo lo que estaba a tu alrededor, pues, ¿no? ¿Alguien más quiere participar? Si no, pues ya. ¿Tú no vas a decir algo esto también? Sí, en cuestión de que es esta cuestión de que creían, o ellos querían perseverar, ¿no? Porque decían que la resurrección era algo importante. Alguna vez llegué a leer que decían que, bueno, efectivamente las pirámides eran tumbas de faraones, porque ellos creían que debían de conservar cuerpo, por eso lo embalsamaban, espíritu y alma. O sea, entonces el espíritu se supone que por eso en algunas tumbas se encuentran pequeñas estatuas del mismo faraón o de sus animales, porque creían que el espíritu tenía que quedarse de alguna manera en esas estatuas. Y que el alma, pues obviamente iba a ir a ser juzgado por la diosa de la justicia, que en este caso es la diosa Matis, o mal recuerdo. Y pues bueno, ya dependiendo de eso, de lo que, si su corazón pesaba más que su pluma, pues obviamente se iba a ser devorado y no iba pues a seguir, ¿no? A un plano más celestial, por así decirlo. Pero sobre todo esta cuestión de que ellos sí buscaban, bueno, actualmente, ¿no? Se cree que en algún punto se va a ir una resurrección, algo. Sí, es interesante lo que dices, Sofía, esto de trascender en el plano espiritual, pero también material. Por ejemplo, ¿por qué se hacían las momias? ¿Por qué se conservaban los cuerpos? Porque cuando fuera la resurrección tuvieran un cuerpo, o sea, no iba a ser la pura alma la que reviviera, sino el cuerpo. Y los órganos del cuerpo se guardaban en unas vasijas especiales que se llaman canopias, para que cuando resurreccionara, bueno, cuando reviviera, tuvieran los órganos para poderlos utilizar de nuevo. O sea, sí tenían contemplado toda esta cuestión de la resurrección desde un punto de vista espiritual, pero de un punto de vista práctico también. Sí. Vas a revivir, necesitas tu cuerpo, te lo vamos a envolver en vendas para que esté bien. Vas a necesitar tus tripas, aquí te las dejamos por cualquier cosa, si te las quieres poner, ahí están a la hora, ¿no? Inmaterial. Inmaterial, o sea, aquí van tus esclavos, ¿no? Aquí van de figuritas, pero cuando sea la resurrección los puedes mandar, no sé, o sea, había toda una cuestión ahí de procesos espirituales y materiales para el futuro, ¿no? Que creían fehacientemente en el futuro. Sí. Pero, bueno, es que, según yo recuerdo, todo lo material que dejaban dentro de las tumbas era como una ofrenda que se le daba al dios para poder cruzar el río, ¿no? Porque al momento de que ellos fallecían y tenían que cruzar para su juicio final, tenían que pagar cierta cuota, porque igual viene, bueno, se lo heredan a los griegos iguales, ¿no? Con lo del Estigia. Ajá. Un Caronte de la barca. Era como que todo lo que habían tenido toda su vida era lo que se iba a entregar al momento del juicio. Pues mira, puede haber diversas. En todos estos temas siempre es una interpretación, ¿no? O sea, al hipopótamo le rompieron las patitas, para que no lo ataque en el futuro cuando reviva, ¿no? Pero digo, igual le cayó una piedra y se le rompieron, pero a mí me gusta la historia del hipopótamo con las patas rotas para que no te ataque cuando revivas, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre hay como una cuestión de, estamos hablando de hace 5,000 años, ¿no? O sea, y si bien hay testimonios escritos y muy precisos, gobernó de tal a tal año y fue bien mala onda y ese lo quitamos porque nos quiso quitar a nuestros dioses, ya ni lo mencionan, ¿no? O sea, si hay información suficiente, sabemos el nombre del cuate que hizo el busto de Nefertiti, por ejemplo, ¿no? Fue fulano que vivió en tal lugar y bla, bla, bla. Pero a veces estas interpretaciones son como muy amplias, pues, ¿no? O sea, yo puedo creer en esto, pero otro antropólogo, otro arqueólogo dice, no, es que yo creo que es esto, y al final creo que de todas se puede aportar un poquito, ¿no? Bueno, ¿tú, Mariana? No, es que a mí me pareció interesante sí. Ajá, ¿la pongo? Sí, por favor. Más adelante. ¿La que está dando leche o la que no está? No, la primera. Ok, no. ¿Ahí? No, ¿Está? también es el periodo. Es que estas son representaciones, una es una representación griega, la de la izquierda, de Isis, la diosa egipcia, y la otra es una representación romana de Isis. O sea, ya no son estas representaciones egipcias, sino lo que yo decía es que había trascendido la figura de Isis como deidad hasta bien entrado ya el periodo de los griegos y los romanos, ¿no? Y decía incluso que había llegado a Persia y a la India ese culto a Isis, por ejemplo, ¿no? Estas son representaciones egipcias de diversas épocas, ¿sí? Y estas son una representación griega, la de la izquierda, y una representación romana.
pero es la misma diosa representada en otra cultura, que la cultura madre, le podríamos llamar, era la egipcia. Sí, o sea, bueno, me recordó igual la era, ¿no? Que era Ajá. como la diosa. Digo, en la mitología griega era en realidad, era la esposa de Júpiter, más bien de Zeus, en griego es Zeus. Hera y Zeus eran hermanos, pero también eran esposos. Viene esta cuestión como, le voy a llamar el incesto sagrado para que la sangre no se mezclara con otras cosas, pero luego le salían cosas como Akenatón, pero bueno, ese es otro rollo. Pues sí. Pero bueno, era la esposa de Zeus. Pero en realidad la diosa madre de ese panteón griego era Gaia, que era la madre de Gea. La madre de ellos, como tú decías hace rato, la Pachamama, la diosa madre, la dadora de vida, o sea, siempre lo hemos visto en estas representaciones, ¿no? La Venus, de hecho, Isis, en la cultura griega, viene siendo como Afrodita más bien que Hera, ¿sí? Pero bueno, hay esta transmisión cultural que se da en Egipto, Grecia, Roma, España era parte de Roma, y pues llega hasta América de cierta forma, ¿no? O sea, que acá teníamos nuestras otras culturas, porque sucede un proceso de... ¿Cómo se llama esto? Cuando mezclas dos religiones. Se me fue la nombre. ¿Sincretismo? Sincretismo, sí. Pero bueno, no sé si te aclare un poquito esta cuestión de Hera, Afrodita, Isis. Ese libro de la diosa blanca de Robert Graves habla mucho sobre la mujer como figura sagrada en casi todas las culturas. Entonces, lo único malo es que está bien caro, pero debe estar el PDF ahí en internet. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Mira, ahí está Ernesto. Hola, Ernesto. ¿Cómo estás? Bueno, pues creo que terminamos Nada más una. Sí. Me llamaba la atención que en una de las culturas ¿De dinásticas? ya tenían autor. Y eso cambia las cosas mucho. Ya se tenía el nombre del artista, digamos. Y eso culturalmente ya cambia de manera drástica el asunto, porque cuando ya se le pone autor a las cosas, es algo, no me acuerdo si lo mencionaste tú o lo mencionó Jorge, se pasa de la cuestión colaborativa muy comunitaria a una cuestión ya de jerarquías y de ciertas apropiaciones privadas, ¿no? Y aunque los artistas en esta época tenían que fielmente seguir ciertos códigos, porque si no en ellos les iba la vida, sí se me hace muy... Ya cambia culturalmente el asunto cuando le ponen autor a una obra. Que lo conocemos gracias a la escritura. Exactamente, ya no esto ya no es producción cultural de la comunidad, es de una individualidad. Aunque habíamos mencionado en el arte prehistórico que, aunque no sabemos el nombre del artista, evidentemente era un cuate que tenía ese oficio. O sea, no llegaba cualquiera como, te voy a pintar un bisonte. No, o sea, tenía la formación, la práctica, la experiencia, la sensibilidad de poder pintar un bisonte en la pared de piedra, ¿no? Un dato interesante, perdón, es que los egipcios veían el mundo desde diferentes perspectivas. Lo que quiso hacer Picasso hasta hace poco, ellos lo aplicaban así cotidianamente. Podían ver el pez desde arriba y el cincel desde un lado y no tenían el mayor problema. Eso se ve mucho, por ejemplo, en las figuras que no puse, las figuras de pinturas, a ver si por 100, ¿no? Ellos no tenían, aquí no se nota tanto, aquí. Ellos no tenían empacho. Si ven la figura de la izquierda, el cuate está de perfil y el ojo está de frente. Ellos no tenían problema, y no es que técnicamente no supieran cómo hacerlo. Digo, si podían hacer pirámides de muchos metros de altura, ¿ustedes creen que no podrían representar un ojo de perfil? Ellos lo querían representar así. Por ejemplo, muchas de esas, no se ve ahí, pero las piernas, ponían adelante la pierna
que queda al fondo. ¿Por qué? Porque ellos querían representar las cosas así, no es porque les fallara, no tuvieron nociones de perspectiva, no sabían cómo dibujar un ojo de perfil. Lo hacían así porque ellos pensaban que así debía representarse eso. Así como el pez lo veo desde arriba y lo pongo así, el ojo lo pongo de frente porque para mí es un ojo que está viendo de frente, aunque lo pudiera representar lateralmente, ¿no? O sea, son cuestiones de síntesis y de abstracción que también podríamos discutir en algún momento, pero no era una representación natural, sino completamente planeada en cómo hacer esto, ¿no? Bueno, creo que ahora sí ya terminamos porque